Hola, hoy vamos a hablar de cuestiones urbanas que tienen que ver con espacios en donde, llamados territorios sociales, en donde suceden cuestiones que no son referidas particularmente a los barrios de catastro, sino a cuestiones mucho más generales o más específicas en algunos casos. Tienen que ver con territorios sociales y cómo estas nuevas maneras de entrar al diseño de las ciudades generan espacios de fricción. Para esto voy a utilizar un término que para mí es muy interesante y que se llama gentrificación, que tiene que ver, que viene del inglés gentry y significa básicamente aburguesamiento y tiene que ver con determinados barrios que tienen características que les son únicas y cómo eso es tomado por los desarrolladores urbanos para generar toda una dinamización de ese barrio que la socióloga británica Ruth Glass definió en el año 64 con la dinámica que entonces vivía un barrio particular de Londres. Entonces, este proceso tiene que ver con una situación previa de abandono y degradación del caserío y un nuevo proceso de revalorización en donde, por supuesto, no están incluidos los antiguos habitantes de ese barrio. Volvamos, entonces, un proceso de abandono que se van degradando los servicios básicos, una etapa de esta estigmatización en donde los grandes medios de comunicación y otros denuncian inseguridad y pobreza, cosa que efectivamente sucede, pero no particularmente en ese barrio, sino en general en las ciudades. El tercer paso es la especulación, es decir, grandes grupos compran grandes propiedades en ese barrio. Eso genera un encarecimiento, un costo de la vida demasiado alto, que justamente ese lavado de la cara propicia, y eso genera la expulsión de los antiguos habitantes del barrio que no pueden hacerse cargo de los costos tan elevados. Y entonces el barrio se pone de moda. Vamos a ver algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, a partir de la obra de Manuel Vázquez Montalbán, que en 1991 se llamó El laberinto griego y tiene que ver con el proceso de, pongámosle entre comillas, desarrollo urbano que se generó en Barcelona a partir de la Barcelona olímpica de los años 90, 1992. Entonces este libro aparece antes justamente mostrando algunos de estos procesos. Por ejemplo, dice que había fábricas abandonadas en aquella zona. Se llama Puerto Nuevo, la conozco, se llama Puerto Nuevo, pero ya tiene poco de nuevo. Es un barrio que creció a finales del siglo pasado, es decir, el siglo XIX, y comienzos de es decir, el XX, industrial y popular. Ha envejecido rápidamente y como todo lo pobre, está a las espaldas de la Villa Olímpica, lleno de almacenes abandonados y fábricas. Una parte de Barcelona, hoy a punto de desaparecer bajo la piqueta olímpica, se construyó en homenaje a Icària. Era un barrio industrial y obrero naturalmente, y los obreros catalanes del siglo XIX también soñaron que algún día llegarían a Icària. Entonces, vamos a ver de qué se trata Icària. Incluso la ciudad olímpica se llamará Nueva Icària. Olimpia e Icària, dialoga íntimamente Vázquez Montalbán con las cuestiones de los griegos, de la antigüedad griega básicamente, tanto del pueblo de Olimpia como del pueblo de Icària. Un clavo saca otro, un mito saca otro. Ese pueblo también se lo llamó a ese pueblo, a Icària, esa zona, también se la llamó la Manchester
catalana. De paso podemos hablar de algo de cuestiones de topológicas, toponimia en realidad, relación entre el lugar y el nombre, en donde Manchester, el sufijo Chester quiere decir pueblo, quiere decir burgo, quiere decir castro, y viene justamente de ese tiempo. Entonces, Manchester es el castro del hombre, la ciudad del hombre, etc. Entonces, se lo llamó la Manchester catalana porque Manchester fue una de las ciudades más fuertes de la Revolución Industrial. Y además, el hombre con el que habla, su interlocutor, se llama Lebrun. Recordemos, Lebrun, Lenotre y Levaux, los tres grandes arquitectos de Vaux-le-Vicomte primero y luego Versalles para Luis XIV en el siglo XVII. O sea, de una manera en sorna se está burlando de justamente estos nuevos grandes arquitectos y los compara con aquellos grandes arquitectos. En el barrio viejo, muy cerca de aquí, están abriendo una vía ancha que se va a llevar los malos olores de la ciudad podrida. O sea, de vuelta, refuerzan permanentemente, está reforzando el carácter pobre, degradado, malos olores, etcétera, de esa vieja ciudad, de esa vieja parte de la ciudad. Y de la Manchester catalana de Icaria poco va a quedar. Es curioso que los patronos que soñaron con Manchester y los obreros en aquel momento con Icaria. Muy interesante, justamente, esta dualidad. ¿Con qué sueñan en la actualidad unos y otros? Probablemente con nada. Entonces vamos a ver qué es Icaria. Acá estamos, Icaria. Debe su nombre a Ícaro, hijo de Dédalo, que en la mitología griega habría caído al mar frente a la isla después de quemarse las alas por querer acercarse demasiado al sol. Es un mito que tiene que ver justamente con aquellos que por tratar de trascender demasiado ven su vida destruida. En el caso de Ícaro, pegaba las alas, a las alas le pegaba las plumas con cera, por lo tanto, cuanto más se acercó al sol, peor quedó la cera. Veamos Icaria, maravillosa. Y acá podemos ver una de las razones por las cuales los obreros querían que fuera Icaria. Fíjense, sol y playa, una ciudad y un fuerte que domina. Un paisaje de lo más ideal. Sin embargo, tenían a Barcelona. Entonces vamos a ver qué fue lo que hicieron. El proyecto olímpico de la vía de Barcelona, acá está Barcelona, es la ciudad, la ciudad histórica, la parte más histórica de la ciudad, y el Plan Cerdá y las grandes avenidas. Y esta es la zona en donde se iba a producir el gran cambio, que fue aplaudido por grandes sectores de la comunidad, ¿no? Icaria construida por sociedades anónimas con aportaciones especiales de la Comunidad Europea, tal vez incluso del Fondo Monetario. Empezó a de pronto el paisaje empezó, o sea, van caminando y de pronto el paisaje empezó a proletarizarse y Lebrun a interesarse por el decorado, obviamente. ¿Por quién se iba de interesar Lebrun sino por el decorado, que fue el decorador de Versalles? Nuevo Pueblo, Pueblo Nuevo, ofrecía su collage de pueblo de pescadores y obreros, de industrias y almacenes. Eso era lo interesante, esa era la razón por la cual era interesante ese barrio, el barrio Pueblo Nuevo. Entonces, ¿qué pasa con Poblenou, el barrio? Está cercano al mar, encajonada entre dos ramales ferroviarios, y ahí se encontraba la barriada de Icaria. En ese sector vertebrado en torno a la avenida Icaria se le conoció como la Manchester catalana, en torno a fines del último cuarto del siglo XIX.
La relativa cercanía con las instalaciones ferroviarias y portuarias facilitó la implantación de fábricas, entre ellas Motor Ibérica, Fábricas Wolf, almacenes de crédito y doques, la harinera El Progreso, almacenes de vino de Pau Soler, Olis Bacena y otros. Así eran los techos de esta zona de Icaria, maravillosas bóvedas catalanas hechas en ladrillo. Estas eran las industrias y esta era el área. Y esta es la picota que generalmente destruían los edificios de noche, diciendo que lo hacían para evitar como se había terminado el tráfico ferroviario y trabajaban a todo tren. Y esto es lo que consiguieron finalmente, la famosa Villa Olímpica en Barcelona, ahí el edificio de Gehry, maravilloso, y acá estamos con la Villa Olímpica en Barcelona, habiéndose cargado todos los barrios obreros. A la izquierda el decorado de las viejas casas vecinales donde todo está muerto o dormido, a la derecha construcciones semiabandonadas, o sea que tenía sentido destruir todo para hacer la Villa Olímpica, abandonadas en aquel paisaje en ruinas, a la espera de la piqueta o la excavadora que abría las carnes de la vieja Barcelona para dar a luz una nueva ciudad que sepultaba buena parte de su mejor y peor memoria. Y acá estamos en un punto interesante porque está hablando de la memoria. Justamente lo que se cargan estos remozamientos urbanos a la memoria, la razón por la cual ese barrio estaba en ese lugar, la razón por la cual tenía sentido. Y en la metáfora esta, había un ejercicio de sadismo implacable por destruir los cementerios de su memoria. Eso era fundamental. ¿Qué era lo que se estaba cargando? Esta forma de hacer ciudad, nueva ciudad, en donde tenemos un respaldo de edificios sumamente altos que emergen de la trama baja de la ciudad. Pero ¿qué es lo que trae en consecuencia? Ahora veamos qué pasa con Baeza. Baeza también patrimonio de la humanidad, o con algunas ciudades costeras de la costa española. Fíjense la terrible cantidad de edificios de altura al lado de las grandes palmeras. Lo más alto que tenía la ciudad eran las palmeras y ahora son estos terribles edificios, moles, que llegan hasta 30 kilómetros de la costa, este tipo de edificios. Todos quieren tener vista al mar, obviamente. Today we are in Notting Hill. This place is full of tourists. How comes? Well, there's a famous market on Portobello Road where you can buy antiques and souvenirs. Oh yeah, I can see some there. Yeah, over there. And you can also visit places where the film Notting Hill was filmed, such as The Blue Door. Yeah, I remember the film. Yeah, it was a great film. With Hugh Grant. Yeah, and Julia Roberts. Yes. So you can see The Blue Door and the travel bookshop where Hugh Grant's character worked. And every year Otro de los superbarrios, como decía recién, donde pasó justamente un proceso terrible de gentrificación, es Notting Hill. Notting Hill, donde a partir de la película se armó todo un panorama absolutamente nuevo del pueblo, que transformó la vida de ese pueblo, de ese sector,
de Londres consolidado en un sector nuevo, en donde además sucede absolutamente todo lo que venimos diciendo con respecto a la gentrificación, especialmente el cambio en el barrio, la otredad, el tema de borrar la memoria o, en este caso, desarrollar, profundizar en esa memoria, pero de una manera disneylandesca, es decir, como si fuera perdiendo la seriedad que debe tener un espacio urbano normal que aloja gente, y en este caso todo tiene que ver con exprimir al turista, sacarle la mayor cantidad de dinero al turista en el barrio. Entonces, ese barrio que de alguna manera era tranquilo, miremos la cantidad de estacionamientos, por ejemplo, en la actualidad cada vez se está transformando en una zona más polucionada, mucho más polucionada, que tiene que ver con normas particulares de tratamiento de las fachadas para que concuerden con lo que se espera de calidad de ese barrio, inclusive en los espacios interiores, que sea cool, pongámosle, en un lenguaje habitual. ¿Qué pasa en Posadas? Posadas está definida su costa por el río Paraná, que además es límite con Paraguay y la ciudad de Encarnación, unidas por un puente internacional. Entonces, ¿qué pasa con Posadas? Toda su calidad costera. Veamos un poquito cómo es. Veamos cómo era. Este es una foto de Malfer de los años 60, en donde se ve particularmente que eran la mayoría viviendas sostenidas por viviendas lacustres, viviendas palafitos, lo que se llama palafitos en arquitectura, y además yo lo vi, tenían un sistema por el cual, mediante leños, le ponían debajo a las casas, cuando llegaba demasiado el agua arriba, le ponían debajo a las casas leños y las iban subiendo, las iban deslizando hasta que llegaban a un espacio en donde, digamos, podían quedarse, porque no había agua. ¿Y qué hicieron? Sacaron a toda la gente de la costa y la trasladaron a este sector. O sea, los alejaron de la costa, que era su fuente de trabajo, porque además tenían changas, trabajos especiales de corto tiempo, que tenían que ver con la gente del centro de la ciudad, y ahora están alejados en espacios en donde les cuesta mucho salir desde el punto de vista económico. Y entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Esta es la ciudad actual, en donde todo muy limpio, muy perfectito. Queremos lograr un espacio que sea como Miami o como Dubái. Entonces veamos el otro problema, en donde ¿qué pasa con esto? La turistificación, el conjunto de consecuencias que experimenta una población al recibir una afluencia masiva de turistas. Algunos barrios tienen más apartamentos para alquilar que para vivir. ¿Por qué? Porque es más rentable alquilar una vivienda en un corto plazo turístico que hacerlo en un mercado regular. Eso va a traer como consecuencia el descenso del stock de viviendas en el mercado residencial. Eso va a hacer que se acelere el aumento de los precios, generando malestar entre los vecinos y reducción de la población local, que tiene que buscarse otros lugares, con lo cual se genera la pérdida de identidad de la población. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los locales en relación con los turistas? Váyanse. Turistas, váyanse. Además de la vandalización
de los espacios turísticos por excelencia, porque son los espacios patrimoniales o de la memoria. O directamente, no la expulsión, ¿no? Que se vayan, sino insultarlos a los turistas. Otra, entonces, ¿qué pasa con la quebrada Humahuaca? A partir de su declaración como Patrimonio Mundial en el año 2003, sufrió todo un proceso de gentrificación, pero en vez de ser en una ciudad, fue en todo un sector. Particularmente particularmente en la ciudad de Purmamarca. Las transformaciones territoriales de mayor impacto fueron extensión y expulsión urbana habitacional, intensificación del uso de suelo y cambios en la imagen urbana y arquitectónica como consecuencia de la intensificación de usos de suelo, es decir, espacios que estaban diseñados desde el punto de vista urbano para tener una carga arquitectónica mínima, esa carga arquitectónica se cambia para poder construir con mayor densidad. ¿Y cuál es la consecuencia? Y acá tenemos la quebrada, que termina en Abrapampa, la quebrada de Humahuaca, y acá tenemos una de las localidades más afectadas, como es dentro de la quebrada Purmamarca. Fíjense cómo era Purmamarca hace 20 años, o sea, antes de la declaratoria. Acá de paso podemos ver una casa esquinera, que no tiene lo que está diciéndonos, informándonos que es anterior, acá se ve también, que es anterior a las leyes de ochavas que se dieron en Argentina en el último cuarto del siglo XIX. Y esto es lo que pasa ahora. Fijémonos, esto que está construido actualmente, esta casa que ya la habíamos visto, y fíjense las bases. Las bases cambiaron para hacer más bello, pongámosle, al pueblo. Acá todas construcciones nuevas en donde cambia la densidad, fijémonos acá. Y además este embellecimiento, pongámosle, todo pintado del mismo color, el embellecimiento, o sea, se pierde la diversidad que era la característica, que es la característica de una ciudad. Veamos un caso de buenas prácticas. En Bariloche, a partir del Código Urbano, se implementó un Código de Medio Ambiente Municipal. Con ello se logró trabajar con la intensidad de la ocupación, con espacios edificables, con la población potencial en esas áreas, en superficie de la parcela, la carga poblacional de un área o predio, lo máximo que podía tener como carga ese predio, áreas de implantación, en qué áreas se puede implantar y qué no, y qué áreas no, y qué porcentaje de eso. Eso logró la desagregación del ejido en unidades ambientales, las disposiciones generales, las disposiciones particulares y las normas urbanas que aumentaron los códigos de edificación, FOS, FOT, etc. El resultado es acá está el lago, y esta es la ciudad que se extiende, en donde se las dividió en 5 sectores. Un sector de baja densidad y hoteles de alta categoría en relación con el lago Perito Moreno. Un sector del Cerro Otto de alta densidad de turismo, un sector para turismo estudiantil,
que justamente era una de las razones que generaban más fricción urbana, debido a que los estudiantes se acuestan cuando en general el resto de la población se levanta, un sector propio de la población y un sector nuevo también de la población. Con estos 5 sectores, de alguna manera resolvieron el conflicto. Acá vemos la ciudad y el conflicto que tenían y que resolvieron. El otro elemento muy interesante es que se prohibió la construcción a más de 900 metros sobre el nivel del mar, con lo cual se evitaron los deslaves, los aludes, etcétera, etcétera, que tienen otras ciudades que no cumplen con esta norma que parece ser muy buena. Eso hizo que la ciudad de Bariloche pudiera volver a vivir. Entonces, conclusiones. Repensar el desarrollo urbano. La ciudad tiene que ser incluyente. La justicia social tiene que verse en las ciudades y la gestión debe ser democrática, es decir, todo el mundo debe tener la posibilidad de informarse y de tener un criterio y poder expresarlo. Las tensiones socioespaciales a partir de las declaratorias y el incremento de turismo, hay que ver todo esto para resolverlo antes de que se produzcan inclusive los conflictos, porque ya se sabe, porque ya pasó en otras ciudades, la globalización, los negocios inmobiliarios, la mercantilización del desarrollo urbano. El sector inmobiliario, las actividades comerciales, las finanzas y el turismo ocupan los lugares que la ciudad va dejando debido a que las industrias abandonan las ciudades, trasladando sus actividades a la periferia. Estos sectores, tradicionalmente alejados de los procesos mercantiles, como la sanidad, educación, etcétera, también están mercantilizados porque quedan en el medio de estas prácticas mercantiles, es decir, los hospitales, las escuelas, etcétera. Entonces, en un proceso más amplio, se incluye una subversión total, o sea, una anomia total del paisaje urbano en donde cada uno hace lo que quiere. Y eso genera un conflicto muchísimo mayor que entorpece absolutamente la vida urbana en todos los sectores. Bueno, nos estamos viendo. Chau, chau.